Lecturas, Evangelio de hoy y reflexión. Quinto martes ordinario. Primera lectura. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo. Oye la súplica de tu pueblo, Israel, del primer libro de los Reyes. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos, y les muestras tu misericordia, cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor, Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho: yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Qué agradable, Señor, es tu morada. Ustedes anulan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre:
todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Un saludo a quienes están viendo este video en el segmento de lecturas Evangelio de hoy y reflexión de nuestro canal Grazia TV. Y pues nos encontramos en el quinto martes ordinario en nuestro caminar de la fe. Hoy podemos reflexionar sobre el tema de la relación entre lo material y lo espiritual. En la lectura del primer libro de los Reyes, hemos escuchado el relato en que se nos dice que Salomón realiza la dedicación del templo. Jesús en su vida dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y se aclara en ese texto del segundo capítulo de Juan que él se refería al templo de su cuerpo. Un templo es un lugar material en el que habita Dios mismo. El cuerpo de Jesús era un cuerpo humano normal, y sin embargo, en él habitaba plenamente el Dios que es Espíritu. El Espíritu de Dios y todo Dios habitaba en el cuerpo de Jesús, desde su bautismo, el día en que Jesús fue ungido y el Espíritu descendió sobre él y se manifestó el Padre. Pues bien, el templo de Jerusalén era un símbolo de lo que vendría después, un símbolo de Jesús. Ese templo era como Jesús, un cuerpo material en el que habitaría especialmente Dios. Salomón dijo: si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Al escuchar esas palabras, podemos estar de acuerdo en que es impresionante que un Dios infinito habite en un pequeño lugar material. Pero para Dios nada es imposible, y Dios habitó en el templo de Jerusalén. Sin embargo, no hemos de quedarnos en ese hecho, pues ese templo fue destruido, y era meramente una imagen de lo que verdaderamente es importante, que Dios ha habitado de manera total en el cuerpo de su Hijo Jesucristo bautizado. Que Dios ha vivido en medio de los hombres y ha habitado esa casa, la del cuerpo de Jesucristo. Salomón dice: ¿cómo va a ser posible que habites en esta casa que yo te he construido? Pues bien, podemos preguntarnos, ¿quién construyó el cuerpo de Jesús? Y la respuesta es que el cuerpo de Jesús lo construyeron sus padres, el día que fue concebido y en su gestación. Lo construyeron la Virgen María y Dios mismo, que son los padres de Jesús. En el caso de cada uno de nosotros tenemos un cuerpo que desde el bautismo ha sido dedicado a Dios y desde entonces ha contado con su presencia. Nuestro cuerpo lo recibimos de nuestros padres, mientras que nuestra alma la recibimos de Dios el día en que fuimos concebidos. Y Dios llega a vivir en nosotros desde el bautismo, que es como otro nacimiento. Así que hemos de tener en mente que nuestro cuerpo ha sido dedicado a Dios. Cuando estamos en amistad con Él, podemos decir como en el Salmo: dichosos los que viven en tu casa, porque contamos con su presencia. Y que para que este templo nuestro no sea destruido, hemos de permanecer en esa amistad de Dios y preocuparnos más por lo espiritual que por lo material o externo. Esto es lo que no entendían bien los fariseos y escribas en el Evangelio, pues las críticas que ellos hacían de Jesús eran basadas en cosas externas, visuales, cosas materiales y no espirituales, cosas como lavarse las manos. Los discípulos de Jesús deben destacarse en la limpieza del corazón, en el amor antes que nada, en tener una recta intención en los actos. En otro momento, Jesús dice que hay que hacer las dos cosas, cuidar lo externo y lo interno. Pero si algo ha de ser prioridad, sin duda debe ser lo interno. En cambio, debemos tener mucho cuidado de que no caigamos en la actitud de cuidar solo lo externo y ocultamente practicar el mal sin arrepentirnos.
También podemos reflexionar sobre que no hay que juzgar a los demás duramente, mucho menos solo por cosas externas. Señor, te damos gracias porque en el bautismo has dedicado nuestros cuerpos a ti, porque tú, el infinito Dios omnipotente y amoroso, has querido habitar nuestra pequeñez. Te ofrecemos nuestro esfuerzo diario por comportarnos según tu voluntad, actuando con bondad de corazón y no solo fijándonos en lo externo. Te lo pedimos de la mano de María, en quien habitaste corporal y espiritualmente. Amén. Hermanos, les pedimos que si les gustó este video, pongan me gusta, se suscriban, lo compartan y vean los demás videos que subiremos diariamente. Que se acerquen a la iglesia y participen. Dios les bendiga, hasta mañana.